Dicho esto, le voy a pedir que nos pongamos en pie y busquen su Biblia. Mateo capítulo 24. El domingo pasado iniciamos una serie, no sé, quizás nos llevaría un mes o unos 2 meses, acerca de las señales antes del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Señales antes del regreso de Cristo. Mateo capítulo 24, vamos a leer del versículo 3 al versículo 8. Mateo capítulo 24, del versículo 3 al 8, cuando lo tenga se pone en pie, como reverencia a la palabra del Señor, y vamos a leerlo juntos. Dice el Señor en su palabra: Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Dinos qué señales habrán de tu venida y qué señales habrán del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, número 1, lo decíamos el domingo pasado, mirad que nadie os engañe. Número 2, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, a buscar de tu palabra, a buscar de ti, a buscar, Señor, crecer en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento del Dios que adoramos, el Dios que tenemos, ese Dios tan maravilloso que nos ha entregado la revelación de lo que ha de pasar en los tiempos finales. Señor, en esta hora venimos buscando tu presencia, venimos buscando tu favor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. La semana pasada hablábamos un poco acerca de Mateo capítulo 24, porque es el capítulo escatológico. La palabra escatología significa eventos del final. Es el discurso escatológico, o el discurso en el cual Jesús habla más completamente de su segunda venida. Los apóstoles y los discípulos no entendieron exactamente las proporciones de lo que sería que Jesús volviera por segunda vez. Ellos no vislumbraban en la ascensión de Cristo a los cielos, no tenían en mente que el tiempo de la iglesia, o el tiempo entre su ascensión a los cielos y su regreso, sería de más de 2000 años. Nunca se les cruzó por la mente. Pero el Señor Jesús, en su omnisciencia, en su sabiduría, dando una respuesta no solamente para ellos, sino para todos los que hubiésemos de leer su palabra, nos habla y nos da señales. En el versículo 4, haciendo una pequeña remembranza de lo que veíamos el domingo pasado, Jesús comienza, cuando sus discípulos le preguntan qué señales habrá de tu venida, Jesús comienza dando 2 advertencias. La primera de ellas es: mirad que nadie os engañe, porque a medida que el tiempo del regreso de Jesucristo a la tierra se aproxime, vendrán cada vez más personas tratando de engañar, tratando de mentir, unos diciendo que no vendrá, otros diciendo que ya está en medio de nosotros, otros diciendo que no puede venir todavía, y metiendo diferentes doctrinas y diferentes tendencias a la iglesia para tratar de confundir. La segunda advertencia que Jesús hace está en el versículo 5, cuando dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. La palabra Cristo, decíamos el domingo pasado, no es un nombre propio. No es como quien dice yo soy Jesús, sino que la palabra Cristo significa Mesías en hebreo, o en español, si lo tradujéramos literalmente, significaría ungido. Vemos aquí una advertencia de parte de Jesús, hablando de que en los postreros tiempos, una señal antes de que Él regrese sería que aparecerían muchas personas diciendo que ellos son ungidos
y que a muchos engañarían. Esto decíamos el domingo pasado, nos habla de algo que la Escritura menciona en cantidad de capítulos, que es la apostasía de la iglesia. Donde personas que en un momento profesaron la fe en Cristo, profesaron una doctrina sana, fueron iluminados por la palabra, le han dado la vuelta o le han dado la espalda a la palabra y ahora son lo que se conoce como herejes, distanciados de la sana enseñanza de la Escritura, personas que se han ido tras el Dios dinero, haciendo de la fe un comercio o buscando sus propios intereses personales a costa de la iglesia. Cuando Jesús comienza a hablar de los tiempos finales, comienza con esas dos advertencias. Uno, que nadie los engañe, y dos, tengan cuidado con los falsos cristos o los falsos ungidos que vendrán en mi nombre, porque a muchos engañarán. Harán prodigios, harán señales, harán milagros, pero tengan cuidado porque a muchos engañarán. Inmediatamente cuando Jesús da esas dos advertencias, nosotros entramos en el versículo 6, Mateo 24, 6, donde dice: oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, no os preocupéis, no tengáis miedo, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ok, Jesús empieza a introducir lo que acontecerá a nivel mundial antes de que Él venga. ¿Qué va a acontecer en el panorama mundial antes del regreso de Cristo? Guerras, rumores de guerra, y eso humanamente aflige a cualquiera. Humanamente nosotros estaríamos a la expectativa, ¿por qué? ¿Y qué va a pasar? ¿Y el peligro por nuestras vidas o por nuestros familiares? Pero el Señor dice: no os turbéis, no se preocupen, no tengan miedo. Es necesario que todo esto acontezca. Y déjeme decirle, esto fue escrito hace más de 2000 años, pero pareciera que hubiera sido escrito el día de ayer. El siglo XIX hubieron guerras, en todos los siglos han habido guerras, pastor, pero no fue hasta el siglo XX donde las guerras alcanzaron dimensiones a nivel mundial. Anteriormente peleaba nación contra nación, reino contra reino, pueblo contra pueblo, mas ahora vemos que cada una de las últimas guerras que se ha levantado han incluido al globo completo. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, donde cada país en el globo terráqueo tuvo que tomar una posición u otra posición. Algunos trataron de mantenerse afuera o neutrales y no pudieron. De una u otra forma fueron envueltos en todo esto. Tanto se está hablando ahora acerca de la futura Tercera Guerra Mundial. Algo que está llenando el globo completo de guerra, destrucción. Profetizado hace más de 2000 años. Que antes del regreso del Señor, como señal de su pronto regreso, oiremos de guerra, oiremos de rumores de guerra, pero no tenemos que preocuparnos. Era necesario que todo esto aconteciera. Pastor, ¿por qué es necesario el hecho que hayan guerras y rumores de guerra? Hermano, mi país, El Salvador, sufrió una guerra civil allá por la década de los 80 y no hubo un momento en el cual las iglesias cristianas crecieran más que en el periodo de guerra. Porque en el periodo de guerra, en el periodo de conflictos armados, en el periodo de tribulación de un pueblo, de una nación convulsionada, la gente se refugia en la única esperanza que hay, Dios. Y es necesario que el mundo antes del regreso de Cristo esté un mundo convulsionado para que aquellos que han de ser salvos, aquellos a los cuales el Señor está llamando, aquellos a los cuales el Señor ha tratado con ellos a través de predicaciones, mensajes, oraciones, sueños incluso, pero han endurecido su corazón a través de tener que vivir en su propio cuero, en su propia piel, en su propia vida, circunstancias difíciles, queden doblegados en su corazón y en su orgullo y se humillen delante del Señor. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en Londres, cuando Londres era bombardeada casi todas las noches por los enemigos alemanes, la gente buscaba refugio en las iglesias. Fue uno de los despertares espirituales de Londres más grandes en su historia. En los tiempos de paz la gente busca los parques, busca los moles, busca dónde gastar el dinero, dónde entretenerse, pero en los tiempos de conflicto la gente busca de Dios. Y el hecho de vivir en un mundo atribulado, convulsionado, en un mundo en guerras, con rumores de guerra, un mundo inestable, lo que hace es
es la última llamada de misericordia que Dios está haciendo hacia un pueblo rebelde para que se vuelvan a Él. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice el versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares. Lo hemos visto en los últimos años, como en lugares que nunca había temblado, ha estado temblando, como los temblores han sido en mayor escala, mayor magnitud, más cercanos. Anteriormente, cuando existía un terremoto, la comunidad internacional se unía y varios países decían, vamos a ir a ayudar a ese país, y entre mandaban ayuda económica, mandaban víveres, mandaban voluntarios que fueran a ayudar. Ahora no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en cada país está temblando y cada país está en crisis. Porque ahora es imposible para la comunidad internacional. Mire, pero es que acaba de ser el terremoto en Japón, después fue en Chile, después fue en Nepal, después fue en no sé dónde, el tsunami en Sumatra, el no sé qué. Increíble, impresionante. Los últimos terremotos en los últimos 5 años que han habido en Chile y en Japón, ¿sabía usted que científicamente, y lo vamos a ver posiblemente en 1 o 2 domingos, han movido el eje de la Tierra de tal forma que ahora la Tierra gira más rápido que antes? Y la Escritura añadía algo por ahí donde dice que en los postreros tiempos el tiempo será cortado. Y muchos de nosotros decimos y nos levantamos y nos acostamos y nos levantamos cansados. Sentimos que no hemos dormido lo suficiente, sentimos que el día se ve increíblemente rápido. Acabamos de estar en el 2016, ya estamos en el 2017, ya hay que pagar taxes, ya van a regresar los taxes de vuelta. Amén. Pero ya los tiene comprometidos, ya los deben, así que no se alegre mucho. Pero el tiempo se está yendo tan rápido. Y eso es algo que la Escritura también había preveído. Y los terremotos que han habido en los últimos años han aligerado el nivel de velocidad de la Tierra misma. Pero es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que el mundo vea cumplidas profecías que anteriormente eran imposibles y que las puedan leer, algo que fue escrito hace 2000 años y puedan ver, está sucediendo. Habrá pestes, habrá hambres. Hermano, sequías por todos lados ahorita. Y estaba viendo hace un par de horas unas fotografías satelitales de cómo se ve el fuego o cómo se miraba el fuego por los incendios en Chile. Desde el espacio. Desde el espacio se podía ver. Sequías en México. Sequías en nuestros países latinoamericanos. Que el fenómeno del niño, que no llueve en un lado, que la niña se inunda por otro. Y cosas que aparentemente nosotros decimos, no les tomamos importancia. Pero la Escritura habla de ello y de hecho hay parte de señales de que esto tenía que acontecer como una señal previa a que Cristo aparezca de nuevo. El versículo 8 dice esto: y todo esto será principio de dolores. Me detengo aquí un momentito antes de entrar en materia. En Mateo capítulo 24 hay 3 periodos de tiempo. Del versículo 3 al versículo 8 está el primer tiempo conocido como principio de dolores. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este tiempo? Ya lo leímos: oiréis de guerra, rumores de guerra, no se turben, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, pestes, terremotos en diferentes lugares de la tierra. Habrán falsos ungidos y tengan cuidado que nadie los engañe. Todo eso está comprendido dentro del primer periodo, principio de dolores. Aquellas hermanas que han dado a luz pueden saber o pueden identificarse mejor que los varones con esta frase: principio de dolores. Cuando ya está a punto de dar a luz, los dolores se vuelven más fuertes y más constantes. Más fuertes y más constantes. ¿Qué es el principio de dolores? Es cuando los dolores, es cuando los terremotos, es cuando las guerras, es cuando todas estas circunstancias son más fuertes y más constantes. En todos lados. Este es un periodo de tiempo que, hermano querido, nos ha tocado vivir a nosotros. Nos está tocando vivir a nosotros. ¿Qué tenemos en medio de esto? Que el Señor dijo: no se preocupen, no se turben, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y la esperanza que Él vendrá por nosotros al rescate. Del versículo 8 al versículo 9 hay una división.
Versículo 8 para atrás relata el principio de dolores. Versículo 9 en adelante empieza a relatar o empieza a describir el segundo periodo, que es el periodo de la tribulación. ¿Qué es el periodo de tribulación? Es un periodo de 3 años y medio, en los cuales aparecerá un hombre que la Escritura en el libro de Apocalipsis lo llama como la bestia, en el libro de Juan es conocido como el anticristo, y hoy en día se le quiere poner nombre de Donald Trump, de Barack Obama, del Papa, de no sé quién. Eso no es bíblico. La Biblia dice que aparecerá un hombre, no dice el nombre. No le da mayores características excepto las que están escritas y las vamos a estudiar más adelantito. Cuando este hombre aparezca, aparecerá con un emblema de paz, llevando paz al mundo, llevando restauración al mundo, va a poner solución a los conflictos de guerra, va a poner con una aparente solución y prosperidad a los problemas con las pestes, con los hambres, con las enfermedades, y aparentemente por 3 años y medio va a haber una época de aparente paz en la tierra. Pastor, ¿por qué mencionó usted de que nosotros nos toca vivir el principio de dolores? Porque inmediatamente entre el versículo 8 y el versículo 9 hay un evento. Ese evento es conocido como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto. ¿En qué consiste el arrebatamiento o el rapto? Si gusta, búsquelo conmigo rapidito, 2 de Tesalonicenses 2:7. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice la Escritura: porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ok. La Escritura dice que ese personaje del que le hablé, el anticristo, no puede aparecer porque hay quien al presente lo detiene. ¿Hasta cuándo puede manifestarse? Hasta que el que lo detiene sea, ¿qué dice ahí? Quitado. Ok. ¿Quién es el que detiene la aparición del anticristo a esta época? El Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? En el corazón, la vida, en el cuerpo de cada creyente genuino que ha nacido de nuevo, que ha sido sellado con las arras del Espíritu Santo, ha sido lleno con él. Aquellos que forman parte de la iglesia verdadera, hablando no de una denominación, sino del cuerpo de Cristo, ahí donde reside el Espíritu Santo, esos cristianos, ese Espíritu Santo, ese poder de Dios que todavía está en esta tierra, evita que aparezca el hijo de perdición. ¿Hasta cuándo será manifiesto? ¿Hasta cuándo comenzará la tribulación? Versículo 9 en adelante, hasta que sea quitado el Espíritu Santo. ¿Cuándo es quitado el Espíritu Santo? Con el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:13, un par de páginas atrás. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Pablo habla acerca de la venida del Señor y dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, hablándole a la iglesia, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. La palabra dormir es sinónimo de haber muerto en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ok. Nos toca vivir el periodo del dolor o principio de dolores, sí. ¿Qué dice el Señor? Esta es nuestra esperanza. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es nuestra esperanza, que los que morimos en Cristo seremos resucitados, y los que estemos vivos cuando Él venga para arrebatar, para tomar para sí mismo a los que estén vivos, en un abrir y cerrar de ojos serán transformados y recibiremos al Señor en el aire. A ellos la esperanza es: estaremos con Él para siempre. Allá no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá enfermedad, no habrá enfermedad. Y esa es la esperanza gloriosa del cristiano. Saber que nuestra vida está puesta en las manos de Cristo y que Él tiene cuidado de nosotros, que Él ha prometido y nos ha dicho: no se preocupen si les tocó vivir en principio dolores. ¿Saben qué? Yo vendré a ustedes, vendré a rescatarlos, vendré a arrebatarlos, vendré a tomarlos, y como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, los tomaré para mí. Y suena a que fuera una película de ciencia ficción. Pero cuando nosotros examinamos que todo a la luz de la Escritura se está cumpliendo delante de nuestros ojos, lo que antes parecía una película de ficción ahora es una realidad, nosotros decimos: hermano, esta es palabra fiel y verdadera. Hermano, ayúdeme, vamos a hablar acerca de 5 señales antes del regreso del Señor. Busque conmigo, por favor, en Daniel capítulo 14. 7:14 creo. Eso me gusta, que estén atentos, hermano. Otros ya lo estaban buscando. Doce cuatro, hermano, perdón, 12:4. Ahí está en el mismo libro de Daniel, 12:4. Daniel 12:4. ¿Lo tiene? Amén. Dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Quiero mostrarles un pequeño video acerca de esta parte que me pareció muy, muy prudente que lo viéramos, acerca de el aumento de la ciencia. Y la ciencia se aumentará. El tiempo no para. Pasa con una velocidad impresionante. Por más que usted pare, el mundo continúa girando. Y junto con el tiempo va la ciencia. Creando, construyendo y desenvolviendo. Haciendo la tecnología andar en la misma velocidad del tiempo. Año a año, las cosas van cambiando. Tocando con la emoción del ser humano. Hoy ya es permitido que un microchip sea ingerido en el propio cuerpo.
Lo que era imposible en el pasado, lo que era dificultad, hoy es una facilidad. Con la velocidad del tiempo, en breve sabremos de tecnologías que aún no han sido intentadas. Estudios ya prevén que en el 2014 el conocimiento humano doblará cada 72 horas. Y esto significa que todo profesional necesita actualizarse siempre. Existen previsiones que en breve existirá un supercomputador que excederá la capacidad computacional del cerebro humano. Sí, ya comenzamos porque ya existen personas con computadores en el cerebro, como por ejemplo los pacientes con el mal de Parkinson, y esos mecanismos que pueden estar instalando nuevos programas adentro de su cerebro por el lado de afuera, y esto ya está sucediendo. Y no termina por ahí. Conforme la tecnología avanza, dispositivos microscópicos controlados por un computador llamado nanobots serán capaces de desempeñar una serie de tareas en el cuerpo humano. Vamos a poder enviarlo por la corriente sanguínea y tener billones de computadores microscópicos en la corriente sanguínea. Ellos nos mantendrán saludables. Por medio del 2030, el hombre va a ser la mitad biológico y la mitad no biológico. La ciencia con su tecnología irá intentando hasta invadir en otros planetas. Recientemente, cientistas de 3 centros de pesquisas de Francia, Portugal y Suiza anunciaron la descubierta de un planeta afuera del sistema solar, el Kepler 22b, y por causa de las características de temperatura y composición, él sería ideal para ser habitado. Todavía no es posible llegar hasta él por causa de la distancia, mas según por muchos estudios, tiene una temperatura semejante a la del planeta Tierra, entre 0 y 40 grados, lo que torna posible la existencia de agua en un estado líquido y consecuentemente la posibilidad de alguna forma de vida. Ahora pare y reflexione. ¿Lo que representa todo esto? ¿La señal de la vuelta del Señor Jesús? Y muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Eso respecto de lo que sería el aumento de la ciencia en los postreros tiempos. Nosotros podemos ver cómo en los 1800, desde que el hombre es hombre y se inventó la rueda, los medios de transporte fueron los mismos. Caballos, camellos, animales domesticados, carruajes. Y todavía en 1800, estos eran los autobuses. Carruajes tirados por caballos con un montón de gente arriba. En 1886, apenas 86 años después de esa fotografía, se inventa el primer vehículo con motor. Esos eran los primeros vehículos. En 1931 aparece el famoso modelo T de Henry Ford. En 1964 aparece Ford con vehículos deportivos como los Mustang. En el año 2000 en adelante tenemos vehículos de lujo, Mercedes-Benz, Lexus. Año 2016 tenemos vehículos que parecen robots. Año 2017 tenemos carros que parecen sacados de películas. En cuestión de menos de 100 años, la tecnología que había estado en cuestión de transporte, estancada por más de 4,000 años de historia de la raza humana, en carruajes, en camellos, en carretas, de repente dio un salto impresionante. Y eso si hablamos de los vehículos, porque en 1907 los hermanos Wright inventaron el primer aeroplano. Antes el hombre soñaba con volar, pero de 1907 a 1947, en 40 años, menos de 50 años, el hombre inventa ahora aviones que rompen la barrera del sonido. Para los tiempos de la Guerra Fría, Estados Unidos, Rusia, se empiezan a desarrollar aviones espías. Para los años 2000, lo máximo es aviones de guerra. Israel llevando la vanguardia en aviones armamentísticos que tienen la capacidad de llevar una cantidad impresionante de bombas y misiles. 2016 tenemos aviones que tienen la mayor capacidad de llevar hasta 200 pasajeros en vuelos comerciales. Y 2017 acaban de sacar un avión que tiene la capacidad de darle la vuelta al mundo entero en menos de 11 horas. En menos de 100 años antes de que el hombre siquiera soñara con volar. Y tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá
y la ciencia se aumentará. Puedes ver cómo el aumento de la ciencia ahora ha permitido que el hombre vaya incluso hasta el espacio y tenga estaciones espaciales. La estación espacial Mir, que era una estación rusa, tuvo alrededor de 5 años tripulantes allá, los cuales no tuvieron la necesidad de venir a la Tierra, sino que les mandaban provisiones hasta allá. Y por 5 años la estación espacial Mir tuvo gente viviendo afuera del espacio de la Tierra. Vemos cómo es increíble que ahora ya las megaciudades como México, acabo de estar en Houston y me contaban algo similar, ya no construyen para arriba, ya no construyen para los lados porque no hay espacio, construyen para abajo. Hay un mega centro comercial abajo del Zócalo de México en el cual se han hecho pisos y pisos y pisos para abajo de centros comerciales. Lo mismo en Houston. Abajo del downtown me dicen de que hay más centros comerciales, más cosas recreativas abajo que arriba. ¿Por qué mencionar estos versículos acá arriba? Amós 9:2 dice, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Fíjate cómo la escritura en Amós capítulo 9, versículo 2 dice eso. Aunque llegaras hasta los cielos, yo te haré descender. ¿Cuánto tiempo antes fue escrito Amós antes de Jesús? Aproximadamente 800 a 900 años antes de Cristo. Significa que ese versículo fue escrito alrededor de hace más de 2800 años. Y Dios le dijo, aunque tú subas a los cielos, de ahí te haré descender. Cuando el hombre pensó en hacer ciudades abajo de la tierra, el Señor ya lo había preveído y dijo, aunque cavases hasta el Seol, hasta lo profundo de la tierra, de allá los tomará mi mano. Amós 9:3 dice, y aunque se escondieran delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a mi serpiente y los morderá. Hermano, en estos tiempos se han logrado inventar aparatos los cuales sirven para esconderse en el fondo del mar llamados submarinos. Cuando el hombre pensó que la profecía de Amós iba a ser cierta, un hombre llegando hasta lo alto del cielo, un hombre haciendo ciudades en lo bajo de la tierra o personas escondiéndose en el fondo del mar. Pero tú, Daniel, cierra las palabras de este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Lo que anteriormente, cuando se leía la escritura, ya por 1700, y se leía esta escritura de Amós, se pensaba que era un sueño, se pensaba que era una alegoría. Ahora nosotros vemos, es real. Los de la Estación Espacial Mir tuvieron que bajar por problemas técnicos. En los terremotos, los que están bajo la tierra tienen que salir. Y los submarinos no pueden esconderse delante de la presencia del Señor. Increíble cómo delante de nuestros ojos un versículo que hace 200 años era imposible de concebir, ahora delante de nuestros ojos es realidad. Tecnología que desafía a Dios. Con la tecnología el hombre ha venido y ha tratado de desafiar a Dios, creando vida, jugando a ser dioses con la clonación. Muchos escuchamos hace años atrás acerca de la clonación de la ovejita Dolly. Después el mundo entero cayó en silencio respecto de la clonación hasta hace un par de años atrás, cuando se habló de la manipulación genética. Ahora se hablan de cosas como lo siguiente. Parejas gay podrán tener hijos biológicos de ambos, o sea, de los dos. Pastor, pero ¿cómo va a ser posible que van a tener un hijo biológico si por fuerza 2 hombres necesitan una mujer? Una investigación en la Universidad de Cambridge junto con el Instituto de Israel ha revelado la posibilidad de hacer niños empleando células de los 2 padres o las 2 madres del mismo sexo. No solo como una posibilidad real, sino que también se está experimentando ya en ello desde hace más o menos 2 años. Cómo a través de células madres están tratando de reproducir espermatozoides y de fabricar ovarios. Solamente con las células de uno de ellos pueden crear un óvulo, o con la célula de una mujer pueden crear un espermatozoide, unen las 2
y a poder crear vida. La ciencia hoy está retando a Dios. Esto fue en el 2016, abril de 2016, 19 de abril. Impresionante cómo los avances técnicos o la ciencia se revela contra el Señor, porque Él es el único que da vida, quita vida, crea vida, pero ahora el hombre en su ceguera, en su soberbia, quiere decir nosotros también podemos. Hablando de la manipulación del ADN, también vemos cómo en la actualidad China en el 2015 rompió el silencio cerca de la clonación y ellos están hablando que ya están experimentando con modificaciones genéticas en embriones humanos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Si usted lo lee, están hablando de crear niños a como usted los quiera. ¿Quiere un varón? Se lo hacemos varón. ¿Quiere que sea chelito? Se lo hacemos chelito. ¿Quiere que sea rubio? Se lo hacemos rubio. ¿Quiere que sea morenito? ¿Quiere que sea niña? Se lo hacemos así. Le vamos a evitar que tenga todos los defectos congénitos que pueden tener los padres, problemas del corazón, circunstancias genéticas que vienen hereditarias, y están experimentando con eso. Están experimentando a tomar el rol de Dios en la tierra. Estas todas son tecnologías que están en desarrollo. Intentos por controlar el clima. Me gustaría que pudieran... Abrime el canal, por favor. Este presidente, yo sé que muchos lo recordarán. ¿Ah? ¿Cómo han mamado gallo con esa totuma, vale? ¿Ah? Con tapara. Mire, yo sé que hasta hay unos mensajitos por ahí que se mandan con chistes y... La totuma. Un baño... ¿Ah? Un baño rápido para no gastar mucha agua. Ha estado lloviendo un poco. Debo decirles que ya llegaron los técnicos cubanos también. Escuche eso. Unos técnicos que tiene Fidel, expertos en producir agua o lluvia mejor de manera artificial, es decir, lo que se llama comúnmente bombardear las nubes para producir la lluvia. Ya llegaron, ¿ves? Un equipamiento especial, ya estamos montándolo en los aviones Hércules nuestros y vamos a comenzar a bombardear nubes. Yo voy ahí en un avión, nube que se me atraviese, que le lance un rayo. Eso fue hace años. Hugo Chávez diciendo que Fidel Castro ya tenía tecnología para hacer llover, disparar a las nubes para producir lluvia. Ok, el mundo está jugando con el control del clima. Hay otro video que me gustaría que pudiéramos observar rapidito. Artillería terrestre que dispararon cohetes con productos químicos para dispersar las nubes. Según el jefe del Buró de Meteorología, Guo Jun, la experiencia demuestra que el sistema funciona a nivel local, pero que no controla las grandes tendencias climáticas. Zhang Adai informó que el operativo fue muy parecido al implementado en los Juegos, cuando se lanzaron 1.104 cohetes con 2.800 kilos de diatomita desde 30 aviones en la frontera con Mongolia y desde 21 puestos de las afueras de Pekín. La diatomita es un mineral que puede absorber el vapor de las nubes, disipando de esta manera la probabilidad de precipitaciones. Diversos grupos ecologistas rechazaron el método por antinatural y porque colabora con la desertización que sufren vastas regiones de Mongolia. Los defensores del proyecto sostienen que no elimina los fenómenos naturales, sino que los retrasa o adelanta, que solo funciona cuando las nubes no son demasiado espesas y que por lo tanto el éxito no está siempre asegurado. Además de la nueva diatomita, los chinos experimentaron con yoduro de plata, que aumenta la condensación de las nubes y genera lluvia, y con hielo seco y nitrógeno líquido. La Administración Meteorológica reveló que desde 1995 hasta el 2003 se realizaron más de 4.200 vuelos. La agencia oficial Xinhua informó que se pueden provocar lluvias artificiales en un tercio del territorio chino. El arsenal para sembrar o disipar nubes incluye 6.781 baterías de artillería y 4.110 lanzacohetes. Sin embargo, muchos científicos niegan la efectividad de estos operativos y sostienen que no hay ninguna prueba científica irrefutable del éxito real en la formación o disipación de nubes. Según un artículo del periódico USA Today, funcionarios chinos afirmaron que los avances en este campo son tan secretos como los adelantos en el terreno nuclear lo son en Estados Unidos. Si bien no alcanza a manejar la lluvia para controlar el clima, es evidente que el ecosistema, al modificarse artificialmente, provoca consecuencias impredecibles. Gran parte de las catástrofes climáticas que estamos viendo
no necesariamente vienen de la mano de Dios, sino de la mano del hombre que está jugando a ser Dios y retando a Dios en su soberanía y en su poder. Ellos comentaban de que al tratar de regular el clima en un lado, están destruyendo la atmósfera y posiblemente se revierta de otra situación en otro lado distinto. No pueden controlarlo. Gran circunstancia o gran parte, por ejemplo, esos son experimentos en China, en Shanghái, en China exactamente, hicieron también ese experimento para los Juegos Olímpicos del 2008. Como allá llovía, ellos no querían que lloviera, dispararon cantidad de misiles con esas sustancias al aire para evitar que lloviera. Y son noticias reales. El hombre jugando a ser Dios, deteniendo la lluvia, produciendo la lluvia, pero arruinando el sistema que Dios creó, trayendo desgracia sobre la misma humanidad. ¿Quiere que hablemos un poquito más acerca de eso? Vámonos a México. Y con respecto a las lluvias, se trata de una medida desesperada con la que se busca contrarrestar los efectos de la sequía. La técnica consiste en bombardear las nubes desde un avión. Principalmente se buscan los factores de humedad relativa, temperatura, velocidad del viento, altitud sobre todo de las condiciones nubosas. Potentes generadores inyectan a 17.000 pies de altura yoduro de plata, un compuesto químico que genera la reacción de las partículas de agua que hacen las nubes. El efecto que causa es de que confunden la partícula del agua por otra gota de agua. Al momento de arrojarlo, pesa un poco más que una... Ahí lo explican cómo se desarrolla eso, pero puede ver que no es solamente historia de que no, que se lo están inventando. México, China, circunstancias que son reales. Podemos ver también cómo este tipo de circunstancias de la tecnología que va creciendo reta a Dios. La supercomputadora se acerca a la inteligencia artificial. Marzo de 2016, una computadora que ahora tiene pensamientos, pero que a la vez también prevé y dicen que está desarrollando sentimientos o puede leer los sentimientos de la otra persona. Impresionante cómo la tecnología va creciendo poco a poco. Esos son reportajes de CNN Internacional, son fuentes serias. Si usted lo quiere ver desde este punto de vista, la tecnología o la ciencia ha avanzado. 1951 aparece IBM con las primeras computadoras que abarcaban un piso completo y tenían una capacidad extremadamente limitada. 1977 aparecen las primeras Apple. 1930 unas computadoras que valían, si lo aproximamos a este tiempo, cerca de $15,000 actuales. Por una computadora que ahorita usted no da ni un 5 por ella. 1997 aparecen las famosas computadoras de escritorio con mayor capacidad y empiezan a ser cada vez más capaces y más baratas. Año 2000 podemos hablar de las supercomputadoras en adelante. Estados Unidos entra en la competencia por tener la supercomputadora más poderosa del mundo con la que quiere superar a China. El presidente Barack Obama firmó un contrato multimillonario para que Estados Unidos antes del 2025 tenga la computadora más poderosa del mundo. ¿Para qué una computadora tan poderosa? ¿Para qué tanto recurso? ¿Para qué todas estas circunstancias? Hermano, es necesario que todo esto acontezca. La Escritura lo había preveído con tiempo de anticipación diciendo que aumentaría la ciencia. En los medios de comunicación vemos cómo de 1987 a los 2010, cómo evolucionaron los teléfonos. Ahora tenemos teléfonos inteligentes, podemos hacer videollamadas, lo que usted quiera, como en el arma, en la parte de las armas, por miles y miles de años, las armas fueron arco, flecha, espadas, ondas, látigos, sables, cuchillos, y ahora tenemos en cuestión de un par de años para acá, fusiles, misiles, tanques, aviones armados, misiles nucleares. Puse esta cita de Zacarías capítulo 14, versículo 12, porque habla exactamente, justo relata de una forma maravillosa cómo es la destrucción causada por este tipo de cosas, de una bomba nuclear. Tenemos que dentro de las circunstancias que la ciencia ha aumentado en cuestión de guerra, ha desarrollado armas biológicas o armas químicas,
armas capaces de que por medio de un insecto, por medio de un zancudo, por medio de un animalito, la picadura de un animalito, por medio del mismo ambiente, usted pueda contraer enfermedades terribles como el ébola, el VIH-Sida, el Zika y el chikungunya, que son enfermedades que han aparecido de repente. Se cree que esas fueron creadas, no son parte de la naturaleza. Que se saltó del mono al hombre. No. ¿Cómo se saltó? ¿En laboratorios? ¿Como una forma de bajar la demografía mundial? Dios había predicho que todas estas cosas pasarían. La Escritura no miente cuando habla del aumento de la ciencia en manera desproporcional antes del regreso del Señor. Puede ver los televisores de 1970 que fueron inventados, cómo fueron evolucionando al 98 con las pantallas planas. Después ahora tenemos televisores increíbles hasta con alta definición en 3D. Y hablando de 3D, hablemos de algo más, realidad virtual y hologramas. Impresionante cómo la ciencia ha crecido en estos puntos. Fíjese en este pequeño video. Ha pasado ya una semana, pero todo el mundo continúa hablando de la mágica aparición de Michael Jackson en los premios Billboard, la cual fue posible gracias a la última tecnología en hologramas a nivel mundial. El cuadro fue tan emotivo que hasta le arrancó algunas lágrimas a los presentes. En fin, dejando los sentimentalismos de lado, ¿cómo se logró esta increíble presentación de alguien que realmente no estaba ahí? La misma revista Billboard decidió resolver el misterio, y es que el mágico holograma representó más de un año de diversas sesiones de filmación, elaboración de coreografías nuevas y hasta el desarrollo de una tecnología especial para lograr el resultado que vimos el domingo pasado. Un par de coreógrafos reconocidos por haber trabajado con el rey del pop se encargaron de realizar los bailes y en base a estos, y por supuesto, los pasos clásicos del mismo Michael, los cuales generaron los movimientos del holograma por computadora. Sus gestos fueron interpretados por doble del artista y el escenario fue diseñado dentro del espacio ya dispuesto para que se aprecien las sombras y la actuación de los demás bailarines, quienes en su mayoría eran reales, a excepción de los que bailaban al lado de Michael, ya que estos también fueron creados digitalmente. Impresionante la realidad con la que estos hologramas se muestran. Y esto no es nuevo. En fin, esta no es la primera vez que se realizan animaciones de este tipo. En el año 2012, el rapero Tupac fue quien recobró vida en un holograma sin precedentes para ese entonces. Así es, 16 años después de su muerte se pudo ver sus músculos al detalle y hasta los movimientos de la cadena que le colgaba del cuello como si realmente estuviera ahí. El efecto que se usó en este caso se llama Pepper's Ghost, que en español significa fantasma de pimienta, y que de hecho es una técnica de ilusionismo que se suele usar en trucos de magia. Snoop Dogg, quien rapeó en aquella oportunidad con el holograma, tuvo que ubicarse al otro lado de un plástico transparente, el cual fue invisible para el público y que reflejaba la imagen 2D del desaparecido Tupac. Y es que este tema de los hologramas no es nuevo, pues se ha venido utilizando desde hace años no solo en conciertos, sino también en presentaciones de magia y hasta en el Grand Cirque du Soleil. Sin embargo, la tecnología con la que se realiza avanza cada día más, al punto de ver espectáculos como el del pasado domingo. Imagínense hasta dónde está llegando la tecnología en nuestros días, que podemos ver cómo hologramas creados con mucho tiempo, mucha participación, mucho esfuerzo, pero también quiero que vea cómo se abren estos tipos de hologramas en lugares cerrados, lugares abiertos, perdón. Esto es en Escocia. En Escocia hay un lugar de un lago llamado Ness. Algunos habrán escuchado en películas acerca del monstruo del lago Ness. En ese famoso lago de Escocia ahora han creado una atracción que es el monstruo del lago Ness en holograma. Y puede ver cómo la gente puede llegar ahí y ver al monstruo del lago Ness en realidad virtual, en la noche, al aire libre, escuchando sus gemidos, sus gritos y viendo sus movimientos. Eso es al aire libre. Ahora veámoslo en situaciones cerradas, directamente frente a nosotros. Casinos en Las Vegas, museos, Disneyland. Hologramas con sonido integrado y todo eso dentro de una
dentro de un lugar cerrado. Ese es un museo en Dubái. Pareciera que fuera real. Los niños lo ven como que fuera real, se le acercan con miedo, tratan de tocarlo y es un holograma. Impresionante hasta dónde está llegando la tecnología. Quiere hablar acerca de, pastor, pero eso es con mucho trabajo y no es en vivo. CNN hace años también tuvo una situación similar. Hasta entonces reservada para la ciencia ficción, algo realmente increíble, se lo mostramos en este informe de César Cardosa. Hace 30 años, George Lucas deslumbraba con esta imagen. La princesa Leia pedía ayuda a Obi-Wan Kenobi usando un holograma en la Guerra de las Galaxias. En plena noche electoral, CNN hizo realidad esta idea. Fíjese bien El acá. presentador Walt Blitzer entrevistó en los estudios de Nueva York a la reportera. Literalmente es un holograma que aparece en vivo. A la reportera Jessica Yale. Pero ella no se encontraba en esa ciudad. ¿Dónde estaba realmente? Jessica Yalin nos revela cómo la trajeron vía holograma y desde dónde. Es la primera vez que se hace un holograma en televisión y en vivo. Es increíble el despliegue de producción. Te lo puedo contar brevemente. Me encuentro en una carpa en Chicago. Ingenieros estuvieron 3 semanas montando este efecto. 35 cámaras de alta definición que están grabando todo el cuerpo desde diferentes ángulos. Luego esas tomas llegan a Nueva York como una imagen entera. Todas las cámaras se hablan con la de Nueva York y entonces saben cómo moverse. Se ve un poco rara la imagen, pero es increíble. Uno de los objetivos del holograma es tener a los reporteros que están cubriendo en distintos escenarios una noticia en el estudio principal con el resto del equipo. CNN contó con la tecnología para ayudar al televidente a digerir y comprender tantos números y tanta información. Todo eso en nuestros tiempos. Si hablamos qué tiene que ver con la iglesia o qué tiene que ver con los últimos tiempos, es simple. Son circunstancias que serán utilizadas o artefactos que serán utilizados en los últimos tiempos para engañar. Tanta aparición en los cielos. Aquí muestran cómo se llevó a cabo un fraude hace años de unos jinetes que cabalgaban en las nubes. Crean el rayo, crean el láser en un laboratorio, lo suben en una avioneta y empiezan a reflejarlo en las nubes. Mi pregunta, ¿eso es lo que puede hacer una persona común y corriente? Crear un rayo láser con una imagen de un caballo que va jineteando, subirse en una avioneta, ponerlo y engañar. Pero con la tecnología que existe, ¿no será igualmente fácil hacerlo desde algún satélite en los cielos y poder proyectar imágenes a gusto y a conveniencia de quien lo maneje? Si hablamos, por ejemplo, de apariciones o señales que confunden, vemos como en Rusia han habido eventos extraños como estos. Apariciones en los cielos. Como también en Nueva York, circunstancias similares. ¿Cuál es el origen de los misteriosos estruendos o cielomotos? Muchos escuchamos hace par de meses o el año anterior acerca de trompetas que sonaban en diferentes lugares del mundo, sonidos que se oían en los cielos. Los científicos empezaron a investigar porque cuando yo le empecé a leer en Noticias Cristianas, yo dije, eso es mentira, eso es falso, los hermanitos tienen mucha imaginación. Cuando le empiezo a leer en CNN, en El Informante, en El País de España, en BBC de Londres, veo que sí existieron esas cosas. El mundo trata de encontrar
respuesta a qué son esos sonidos en los cielos. Hace alrededor de 2 semanas, residentes de Nueva York en Estados Unidos reportaron escuchar un gran estruendo que hizo temblar los vidrios en las ventanas. Anteriormente a eso también existieron otros sonidos similares en Paraguay, Argentina, Montevideo y en diferentes lugares. Apariciones religiosas, Cristo en las nubes, ángeles en los cielos. Están preparando el camino a través de la tecnología para un evento en el cual Apocalipsis capítulo 13, si gusta búsquelo conmigo, ya vamos a ir cerrando con eso. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus 10 cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como la de un león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Fíjese que, vamos a desglosarlo rapidito. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Satanás es un imitador. Esa bestia que aparece ahí, lo vamos a estudiar a lo largo de los próximos domingos, es una simbología del anticristo, cómo va a aparecer, quiénes lo van a levantar, y la misma escritura lo dice por qué. Pero él viene y una de sus cabezas, el anticristo, es herido como de muerte, imita o simula la muerte. Pero su herida mortal fue sanada. El mundo dirá un milagro o una copia de una resurrección, imitando a la persona de Jesús, su muerte y su resurrección. Su herida era como de muerte, pero fue sanada de alguna forma milagrosa. El versículo 3 dice al final: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Toda la tierra ve el evento de cómo una persona es herida de muerte y en instantes es sanada, simulando un milagro o una resurrección. ¿Cómo es posible que toda la tierra pueda ver ese evento de una persona asesinada en un lugar de la tierra al mismo tiempo? ¿No es cierto que es por los medios de comunicación, televisión, internet, smartphones? La Escritura está revelando que en estos tiempos ya es posible que toda la tierra vea ese evento al mismo momento. La caída de las Torres Gemelas fue vista en todo el mundo en el momento que estaba sucediendo. ¿Cómo sería posible que toda la tierra vea eso al mismo tiempo? A través de los ahora existentes medios de comunicación. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. El dragón es una representación de Satanás, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, donde dice que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Él y sus ángeles fueron arrojados. ¿Quién le dio autoridad a la bestia? El dragón. ¿Quién es el dragón? La bestia, Satanás o el diablo. La bestia anticristo. Fíjese bien, aquí me voy a ir deteniendo ya. Versículo 4. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? Como el anticristo. ¿Y quién podrá luchar contra ella? Este personaje llamado el anticristo o la bestia tendrá poder, autoridad político, económico, militar, de tal forma que el mundo se preguntará: ¿quién podrá luchar contra él? Quizás tenga la más grande fuerza nuclear o destructiva a nivel mundial. Cuando dice que hablaba grandes blasfemias, simplemente él se hará pasar como por Dios y hablará en contra de Dios. También se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, toda lengua y toda nación. Esto nos habla de un nuevo orden mundial con un solo líder, un poder económico, militar, político, ejerciendo dominio sobre todo el planeta. Anteriormente era imposible que una sola persona ejerciera poder sobre toda la tierra. Ahora, con todos los avances que hay, está siendo posible. Vamos a correr un poquito porque quiero detenerme en esta parte.
Este hombre se le permitió, versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no adora a la bestia. Hace años, cuando se leía esto, se pensaba que iban a ser imágenes de piedra o imágenes de cera que iban a milagrosamente hablar. Ahora pudiéramos estar enfrente de hologramas que van a aparecer, televisión o mensajes de texto que van a ser enviados a nuestros celulares de parte de un solo personaje que va a infundir poder, autoridad y dominio sobre todo el planeta Tierra. La Escritura, cuando nosotros leemos esto, a la vez que podemos ponernos a pensar, pero la Escritura nos manda a que cuando veamos que todas estas cosas comienzan a suceder delante de nuestros ojos, que tenemos que levantar nuestra cabeza, ponernos firmes, sabiendo no que vamos a pasar por todo esto, sino que nuestra redención está a las puertas. Lo que acabamos de ver y lo que nos faltó y lo que vamos a ver en los próximos domingos tiene que hablarnos acerca de que la Escritura se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Esto no es un cuento de hadas. Cristo viene, Él prometió venir y dijo: los cielos y la tierra pasarán, mas ni una tilde ni una jota de mi palabra va a pasar. Estamos en principio de dolores, guerras, rumores de guerra, hambres, pestes, terremotos. No os turbéis, aún no es el fin. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por habernos permitido estar acá reunidos, Señor. Vamos a pedirle a los hermanos que si pueden traer a los niños. Queremos, Señor, antes de despedirnos, orar, Padre, por el mundo en que nos ha tocado vivir. Orar por cada familia, Señor, que está siendo de alguna forma atacada por los embates del enemigo, la sociedad, por problemas familiares internos. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú le des fortaleza a cada varón, a cada hembrita aquí presente, Señor, que les dé sabiduría de lo alto para poderse conducir, que nuestro corazón, Señor, no se llene de temor por las cosas que han de venir, sino que se llenen de aliento sabiendo que nuestra redención está a las puertas, que tú vienes pronto, Señor Jesús, que tú vienes al rescate de tu iglesia, al rescate de tu pueblo, al rescate de tus hijos, y que aún lo que nos toca vivir, la parte difícil que nos toca vivir a nosotros, Señor, aún en ese tiempo tú estarás con nosotros, guardándonos, cuidándonos, preservándonos, siendo nuestro Dios, nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro pastor, nuestro ayudador, nuestro escudo, nuestra fortaleza, como lo ha sido hasta el día de ahora, por los siglos de los siglos para tu iglesia. Señor, en esta hora queremos orar, queremos pedirte por los gobernantes, por nuestras naciones, por nuestros países y por este país en el cual vivimos, Señor. Señor, nosotros no somos quienes para juzgar a la persona que tú has permitido que llegue al poder, pero sí, Señor, somos tu pueblo y te pedimos misericordia, te pedimos, Señor, que nos guardes, te pedimos que nos traigas tiempo de reposo, que protejas a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos, Señor, en medio de lo que ha de venir sobre este mundo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: he aquí, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo y sobre los que en él habitan. La hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo no es para la iglesia, es para el mundo, por cuanto no te conocieron y por cuanto no recibieron el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero nosotros hemos pasado de ira a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos escapado completamente de la ira de Dios que ha de ser derramada sobre este mundo. Por eso, Señor, te damos gracias, te bendecimos. Y en esta hora, Señor, queremos orar por cada uno de los niños, de los jóvenes, por nuestras familias, Señor. Vamos a pedirle que pasen con sus padres, que se puedan sentar con sus padres. Y ahí donde estamos, como familia, pidámosle al Señor. Bendito Padre y Dios nuestro, oramos, Señor, en esta hora para que tú bendigas a cada familia acá presente, para que bendigas a estos niños que están en escuela bíblica, para que guardes, Señor, sus vidas. Son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, Señor, en los cuales no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero sí sabemos que tú eres nuestro protector y nuestro cuidador. Ten cuidado, Señor, de ellos, de nuestros niños. Bendícelos, Padre, y en esta hora queremos suplicarte por cada uno de ellos,
Queremos pedirte que los guardes de enfermedades, de violencia, de maldad, de las acechanzas del enemigo, de las malas influencias que esta sociedad quiere traer sobre ellos, de personas que quieran dañarlos, que quieran hacerles daño, confundirlos. Señor, acerca que ellos te puedan conocer, que ellos te puedan tener temor de ti, Señor, para que le des sabiduría a cada uno de sus padres, para poder, Señor, criarlos en el temor tuyo. Le pido que pasen con sus papás para que puedan tomarse de las manos como familia y hacer una última oración. Bendito Padre, Dios nuestro, te damos gracias, Señor, por las familias que nos permites estar aquí reunidas. Gracias, Señor, porque tú eres escudo alrededor nuestro. Gracias por estos niños, Señor, que sabemos que son ovejas tuyas, son tus niños, son tus ovejitas. Señor, guárdalos. Como Padre, Señor, nuestro mayor legado es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Levantar nuestras oraciones por ellos, suplicándote que los guardes, que los protejas, que los bendigas y que nos ayudes a nosotros como padres para poder guiarlos, enseñarlos. Señor, oro por cada familia acá representada, aquí presente, Señor, para que tú los bendigas en el nombre del Todopoderoso, del eterno Dios, del que vive, del que es, del que era y del que ha de venir, de Jesucristo nuestro Señor, el Cordero que fue inmolado, mas vive ahora por los siglos de los siglos. Y oro para que estas familias estén llenas de la presencia de Dios y de su Santo Espíritu. Lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, guárdalos hasta el día de tu pronto regreso por cada uno de nosotros. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos, iglesia. Estamos despedidos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias por acompañarnos, gracias por la oración. No descuide la oración como familia. Y por favor, nos vemos el día jueves, siempre con el estudio bíblico. Y el próximo domingo seguimos con señales del fin de los tiempos. Bendiciones a todos.